Qué lindo es poder encontrarnos en la casa del Señor, casa de oración, decimos muchas veces, casa de oración, casa de alabanza. Damos las gracias también al grupo de alabanza que siempre nos dirige a nuestro Dios con esos cánticos de gratitud por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él hace y por todo también lo que Él hará. Miren, en este momento, en esta hora quería compartirles un pensamiento, un mensaje acerca de esto, de la esperanza. La esperanza que es la expectativa de un mañana mejor. Y no estamos hablando de que la esperanza la depositamos en ciertos partidos políticos y hoy fuimos a votar y mucha gente escuchamos en la radio y en la televisión que deposita ciertas esperanzas o cierta esperanza en poder vivir un poco mejor. Pero lo que les quiero compartir hoy es la esperanza en nuestro Dios. La esperanza, la expectativa, la ilusión de un mejor mañana. Y solamente lo podemos tener fehacientemente en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesús. Mi esperanza está en Él. Mi esperanza está en Jesús. Cuando vamos a la Biblia, encontramos una familia que muchos conocemos y que de vez en cuando la nombramos, de vez en cuando, salvo alguna situación especial, por ejemplo, para el Día de la Madre, quizás hacemos hincapié en esta mujer. Quizás no nos acordamos, otros lo tendremos más fresco, pero quiero compartir porque la palabra de Dios está hablando de una familia, está hablando de los integrantes de esa familia, como cualquiera de nuestra familia, como decía Santiago hoy cuando oraba. Gracias, Señor, porque estamos aquí alabándote como familia y venimos a adorarte como familia. Y aquí vamos a encontrar una familia, en primer lugar, una familia piadosa. Quisiera que me acompañen en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 1. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos, si bien es cierto, la protagonista de este capítulo es Ana, pero vamos a ver una familia piadosa. Una familia como cualquiera de las que estamos aquí, en este lugar, en esta hora, como lo estuvimos hoy a la mañana con los demás hermanos. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 1, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido el tener hijos. Acá vemos en primer lugar una familia piadosa. Una familia que iba al templo en aquel momento. Iban 3 veces al año a la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la semana, la fiesta de las Pascuas. Y Elcana llevaba para adorar en el templo, en Silo, que en ese momento era el tabernáculo, no había templo, sus diezmos y ofrendas para presentarlas delante de Dios. Una familia piadosa, una familia que iba a la iglesia como cualquiera de nosotros, una familia que alababa, adoraba a Dios. Una familia temerosa, guiada por este padre, que era de la tribu de Leví, era levita. Y dice que cuando llegaban al templo, ahí había estaba Elí el sacerdote y 2 hijos. Estos hijos, sacerdotes del templo, eran un desastre. Ofni, dice, y
y Fines era un desastre. Cuando vamos al capítulo 2, en el versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Dios. Eran sacerdotes de Dios, sacerdotes en el templo, y no tenían conocimiento de Dios. Eso no amenazaba al Cana, porque él iba igualmente todos los años y ofrecía a Dios sacrificio, adoraba, alababa a Dios. Aunque era un tiempo de decadencia espiritual, un tiempo de decadencia religiosa, el Cana subía con su familia a adorar a Dios todos los años, todos los años. Aunque él, por ser de la tribu de Leví, no ocupaba un lugar específico en el templo, sin embargo, él igualmente subía todos los años. Una familia piadosa, una familia como cualquiera de las que estamos aquí. Pero la cosa se va a empezar a complicar, porque esta familia piadosa era una familia que estaba dividida. Una familia que estaba dividida. Cuando nosotros seguimos leyendo en el versículo 6 y 7, dice: y su rival, la rival de Ana, la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El principal motivo por lo cual estaba dividida esta familia era que sus dos mujeres se convirtieron en reinas. La una que no se alegraba de las bendiciones que Dios, o de la bendición que Dios le había dado de poder tener hijos. A Elcana le trajo muchos dolores de cabeza, le trajo muchas dificultades, como lo pasó con Abraham, Sara, ¿se acuerdan? Como lo pasó con Jacob, dos mujeres, problemas. Empieza esta familia a tener esa división, a tener ese problema. Esta familia piadosa, esta familia que venía al templo, esta familia que traía los diezmos, las ofrendas, que alababa, que adoraba, resulta que cuando empezamos a investigar había problemas. Esa brecha, Elcana trataba de achicarla. Cuando llegaba el momento de compartir la ofrenda, recuerden que en la antigüedad dice que en el pueblo se apartaban los diezmos, se apartaban la ofrenda para traerla al lugar donde Dios estaba. Y Dios había decidido su presencia en Silo. Lo había hecho en Gilgal, lo había hecho en Betel, y ahora lo hace en Silo. Subían a orar al templo. Esta familia con problemas. Si bien es cierto, todos sabemos que Dios estableció el matrimonio varón y mujer. En la antigüedad, en la ley de Moisés, estaba permitido que cuando el varón se casaba y su esposa era estéril, él podía contraer matrimonio con otra esposa, con otra mujer que tenía hijos. Pero acá tenemos el problema de que esta mujer pequeña era mala, la irritaba, la hacía enojar, la entristecía. Dice que lloraba, no comía. Me encanta el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero cuando llegamos al versículo 3, dice David: mis lágrimas se convirtieron en mi pan de noche y de día. Mis lágrimas se convirtieron en mi pan de noche y de día. Lo que le pasaba a Ana, lloraba y no comía. Fíjense la vida de este rey David, que con un chasquido de sus dedos podía tener los manjares, podía tener lo que él quisiera. Sin embargo, era tan grande la angustia, era tan grande la irritación, el quebrantamiento de su corazón, de su espíritu, que sus lágrimas se convirtieron en su pan, su alimento de día y de noche.
Una familia que estaba dividida, una familia que estaba agrietada. El sentimiento profundo de piedad y devoción a Dios y su obra no tienen la suficiente fuerza para poder disolver esas divisiones familiares. Si no lo tienen, procura que esas divisiones sean lo más leve posible para que no impidan tu devoción y tu piedad a Dios. Una familia piadosa, una familia que estaba dividida. Aunque el Cana, el marido, hacía todo lo posible y todo lo que estuviese a su alcance para achicar esa grieta, no lo podía conseguir. Porque la aflicción del alma, del espíritu quebrantado, no la solucionamos con cosas materiales. No la solucionamos con cosas materiales. Él animaba a Ana, mostraba hacia Ana mayor afecto, se lo mostraba dándole una porción mejor, una porción escogida, una porción aparte. Cuando nosotros vamos a la Biblia, esta situación de que elegir una porción especial para la persona a quien amaba, lo vemos en José. José, cuando vienen todos sus hermanos por segunda vez y esos hermanos traen a Benjamín, dicen que José los puso a todos los hermanos, pero a Benjamín le dio 5 veces más de lo que le daba a todos los hermanos. Había un especial amor hacia su hermano. El Cana dice que escogía una parte mejor y se la daba a Ana, a quien amaba. No obstante a eso, Ana seguía entristecida, Ana seguía afligida. Ana seguía acongojada. El marido no sabía qué hacer. Fíjense, versículo 8. Y el Cana a su marido le dijo, y acá empezamos a ver los maridos que nunca, digo todo, no entendemos nada. Y empieza con las preguntas, el Cana. Y le dice, Ana, ¿por qué llorás? ¿Por qué no comés? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Empiezan todas las preguntas. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos, Ana? No, el Cana, no sos mejor que 10 hijos. La verdad no. Pero no obstante a eso, esa charla que tuvieron ahí en matrimonio sirvió para que Ana reaccionara. Este hombre que de última empieza a tratar de decir, yo me la doy todo. Todo lo que tengo a mi alcance, todo te lo doy. ¿No te soy mejor yo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no comes? ¿Qué problema tienes? ¿Cuál es la aflicción de tu corazón? Era un buen momento y una buena ocasión para que Ana, ya que estaba en el silo, se levantase y fuese a orar. Versículos 9 al 11. Estamos en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí, sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mira lo que hace Ana ante la aflicción, ante su azote. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ante nuestro azote, ante nuestra cruz, tenemos lo externo que nos empieza a dar, nos empieza a irritar, nos empieza a entristecer. Del marido que empieza a preguntarle qué es lo que le pasaba. Se levanta y va así, y ora y derrama su corazón en la presencia de Dios.
Me acuerdo al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo porque ligera es mi carga, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que hizo Ana. Fue al templo, estaba el sacerdote ahí, se presentó y empezó a orar y llorar, y empezó a regar con lágrimas esa oración profunda. ¿Qué mejor ocasión que ir al templo, a la casa de Dios, y orar y derramar su alma, depositar esa carga, esa pesada carga que tenía en los pies de Dios? Saben que yo no sé cuál es nuestra carga, la carga de todos ustedes. Lo que sí sé es que si nosotros la depositamos a los pies del Señor, con quebranto, con aflicción, el corazón, Dios te escucha. Ana desahogó la aflicción de su espíritu, oró con amargura. Santiago 5:13 dice que si alguno está afligido, haga oración. Si alguno está afligido, haga oración. Cuando vamos al Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Quizás deberíamos recurrir a nuestras aflicciones para hacer temblar nuestra apatía y nuestra rutina cuando oramos. Lucas 22:44 dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. La petición de Ana fue específica. Pidió un hijo varón para dedicarlo a Dios. Y así fue su promesa. De nacimiento Samuel sería levita, pero por voto de la madre sería nazareno. No pasaría navaja sobre su cabeza y lo dedicaría a Dios por el resto de su vida. La oración de Ana fue una oración imperceptible al oído. Porque cuando seguimos leyendo la historia, dice que el sacerdote Elí la miraba y veía cómo ella movía sus labios. Y la trató de borracha, la trató de ebria. Le dice: digiere tu alcohol. Estás moviendo tus labios. Lo que pasa es que Ana oraba en el silencio de su corazón, y Dios conoce nuestros corazones. Y nuestros pensamientos se hacen palabras audibles a los oídos de Dios y no a los oídos del hombre. Ana ahora era tratada de borracha. Imagínense esta situación. Pobre mujer, estéril, con Penina que la irritaba y la entristecía, con el marido que le preguntaba cosas y ahora el sacerdote que la trataba de ebria. Pero ella oró a Dios, derramó su alma, su corazón en Dios, pidiéndole ese hijo que tanto ella anhelaba para poder ofrendárselo a Dios. Siempre decimos, no le podemos dar a Dios lo que no tenemos, y le damos a Dios de lo que Él nos da. Y Ana hizo esto, oró a Dios y pidió ese hijo para entregárselo al Señor. ¿Qué cosas hace tanto tiempo estás esperando? ¿Qué cosas hace tanto tiempo que estás esperando en tu vida que suceda? Y no sucede. ¿No será que Dios está esperando también que eso que tanto anhelas se lo dediques a Él? ¿Saben que Dios no es deudor de nadie? Lo sabemos. Ana le dio lo primero. Ana le dio lo primero.
tiempito atrás, Dios nos da hasta que sobreabunde. Dice la palabra de Dios que después que Ana hubo orado, se fue, se levantó y se fue por su camino y nunca más estuvo triste. Nunca más estuvo triste. Su corazón empezó a contentarse en Dios. Nunca más estuvo triste. Había derramado su alma en la presencia de Dios pidiéndole este hijo que tanto anhelaba, que era el motivo de su aflicción. Fíjense que en la oración de Ana no ora ni por Penina, ni por su rival, ni por la que lo hostigaba, ni por el marido, ni por el sacerdote. Oraba a Dios diciéndole: acuérdate de tu sierva. ¿Saben qué? Ana se volvió a su casa por su camino. Y a los 3 años más o menos de Samuel, luego que fue destetado, lo llevó al templo, cumpliendo su promesa. Y lo presentó ante el sacerdote Elí. Y ahí quedó Samuel. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, que Ana tejía una túnica todos los años para Samuel. Y cuando subía a adorar a Dios, a llevar los sacrificios, llevaba esa túnica para su hijo. En el capítulo 2, versículo 19, versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió para Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. No dudó de nada. La esperanza de Ana, esa ilusión, esa expectativa de un mañana mejor, y la esperanza que cada uno de nosotros podemos tener en Dios, porque el mismo Dios de Ana es el mismo Dios nuestro. Es el mismo Dios que no hace oído sordo a la oración del Espíritu contristado. Yo no sé cuáles son tus problemas, no sé cuáles son tus debilidades. Lo único que sé es que la palabra de Dios nos dice que Él está dispuesto a escucharnos, a escuchar nuestras oraciones, a derramar nuestro espíritu delante de Él y pedirle a Dios eso que tanto anhelamos. Pero te digo, anímate a ofrecerle a Dios lo primero. Lo primero de tu tiempo, lo primero de tu vida, lo primero de tus ganancias, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Y Dios te va a compensar. A esta Ana, pobre, que no tenía hijos, desventurada, desesperanzada, derramando su espíritu delante de Dios. Dios no la bendijo con el doble, le dio 5 hijos. Ahora Samuel tenía 5 hermanos. En una familia que seguía subiendo al templo a adorar, a alabar, a engrandecer el nombre de Dios. Quisiéramos que nos pongamos de pie y que en el lugar donde estamos derramemos nuestro corazón delante de Dios. Saben que esta es una linda oportunidad porque estamos en el templo de Dios, casa de oración. Y si bien es cierto, podemos hacerlo en cualquier lugar. En aquel momento, en el lugar que Dios había escogido, Silo, para demostrar su presencia.
Y fue una buena ocasión que Ana no desaprovechó. Es una buena oportunidad para pedirle a Dios eso que tanto estamos deseando. De poder derramar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu quebrantado delante de Él. Señor, te pido que tú me des. Te pido que tú me des lo que estoy necesitando. Cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra aflicción, nuestro azote, nuestra cruz, como quieras llamarlo. Y sabe que Dios utiliza esa cruz en nuestras vidas para que Él se perfeccione en nuestra debilidad. Así le pasó a Pablo. Pablo tenía un aguijón en su carne y él había orado 3 veces y ese aguijón no salía. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y posiblemente y seguramente cada uno de nosotros tiene esa debilidad, a la cual tendríamos que decirle: gracias, Señor. Gracias. Porque si no fuera por esta cruz, por esta debilidad, tu poder no se podría perfeccionar. Señor, ayúdame. Te necesito. Tú conoces mi vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú eres un Dios que no tiene sombra de variación, que todo don perfecto desciende de lo alto. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes un propósito en nuestra vida, como lo tuviste en la vida de Ana, para que ese primogénito podría ser y llegó a ser el último juez que tuvo Israel. Luego vendría el rey Saúl, el rey David, pero él fue el último juez. Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas. Señor, tu esperanza que tenemos está en ti. Mi esperanza eres tú. Te alabamos, Señor, te bendecimos y dejamos depositados, Señor, a tus pies nuestras cargas. Señor, no queremos sujetarla más y amarrarla más a nuestra espalda. Queremos desatar esa mochila, desatar esa carga y depositarla en tus pies. Queremos ir a ti, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre del Señor Jesús.